Y en las últimas horas han pasado al menos tres cosas. Por un lado, esta mañana se conoció un video dramático sobre el asesinato a una mujer llamada Juliana a manos presuntamente de un soldado del Ejército Nacional. De hecho, ya el ejército sacó un comunicado sobre el asunto. Y la pregunta que ronda es quién nos está protegiendo. Antes la policía, ahora el ejército. Dos, hace apenas unos minutos, sobre las 4 de la tarde en punto, sobre el límite del tiempo, el ministro de Defensa pidió perdón como lo ordenaba el fallo de la Corte Suprema de Justicia, aunque para muchos esas no fueron las palabras que debió utilizar para la pedida de perdón. El ministro, palabras más, palabras menos, dijo que ya lo había hecho espontáneamente hace unos días. Y lo tercero es que sigue todavía la crisis de institucionalidad derivado de lo que fue el 9 y 10 de septiembre en Bogotá. No ha caído un solo general, no ha caído un solo coronel, el ministro no ha renunciado y la muerte de más de una decena de personas sigue en la impunidad. Para hablar de lo que está pasando, me acompaña el senador por el partido de la U, Armando Benedetti, y el senador por la Alianza Verde, Antonio Sagino. Comienzo por usted, senador Armando Benedetti. La pregunta sencilla y general, ¿qué está pasando? Antes la policía, ahora el ejército, ¿todavía podemos hablar de manzanas podridas con esto que está ocurriendo? A ver, lo que está sucediendo es que hay unas protestas que no vienen solamente de este año. Recuerde usted que ya se habían hecho y se habían pronunciado en octubre y noviembre del año pasado que nos hicieron pensar en un nuevo país. Tanto que yo alcancé a decir en algún medio de comunicación que era tan bueno lo que estaba sucediendo que todos teníamos que irnos para la casa. ¿Qué es lo que está pasando? Que está protestando una nueva ciudadanía. Aquí lo que sucede es que la gente está desempleada, no ahora solo por la pandemia, sino por el mal manejo que Carrasquilla venía haciendo desde enero. ¿Y eso qué crea? Eso te crea miedo. Eso le crea miedo hacia el futuro. Los que están empleados les da inestabilidad. Hay mucha rabia porque la gente siente con razón que los políticos no estamos manejando las cosas bien. También hay rabia por cómo se truncó el proceso de paz, por el manejo que se le da al medio ambiente y porque, insisto, no hay futuro. Cuando la gente sale a protestar con ese miedo, con esa rabia, que es diferente a violencia, o sale agresivo, que es diferente a violencia, queda clarísimo que hay unas pasiones ahí. ¿En la policía qué tiene que hacer? Pues ayudar a que esas marchas se hagan, no a desarmar las marchas. Y para terminar este primer punto, es que nuestra policía estaba acostumbrada al conflicto interno, Ariel, a que no se podía dejar la estación de policía porque era un tema de honor y entendible para esa época. Pero ahora que alguien dispare porque iban a romper unos vidrios de un CAI, que maten a alguien por no joda, deja que rompan el vidrio, pero no puedes disparar porque no estás defendiendo la estación de la policía, no estás defendiendo el honor. Son unas personas, una nueva ciudadanía que está protestando, que hay vándalos como siempre, que hay infiltrados como siempre, pero el gobierno ahora todo lo simplifica, de que todo es narcotráfico, de que todo es ELN, y entonces entramos en un estado fracturado completamente de que nadie confía en nadie, de que el Congreso le da la espalda a la ciudadanía para los microempresarios, para los temas de derechos humanos, para el tema económico, para la renta básica. Un ministro que parece que fuera una isla en el gobierno, completamente un emperador de la desigualdad, que solamente crea desigualdad sin ninguna prioridad social. La alcaldesa, usted hizo un inventario, a la alcaldesa también le fue mal porque o se le salió la vaina a las manos o fue responsable de las decisiones. Todo el mundo falló ese día. Todo el mundo no era tan berraco como todo el mundo creía. Y ahora, ¿quién carajo empieza a construir confianza con quién si todos nos estamos odiando? Entonces, eso es lo que está pasando. Senador Antonio Sanguino, le pregunto lo mismo y sobre todo por lo que dice la sentencia de la Corte Suprema en el sentido de que en un país democrático no puede haber estigmatización entre amigo, enemigo, izquierda, derecha, buenos y malos. ¿Será que la lógica del enemigo interno es la que está haciendo agua en esto que está pasando ahorita? Sí, Ariel. Por un lado, hay una mentalidad anacrónica de Guerra Fría que domina el discurso y que domina el enfoque de este gobierno y del ministro de Defensa. Pero no solo eso, no solo existe ese anacronismo en la concepción de seguridad que vuelve con el uribismo al poder, sino que también, por lo visto, hay una pérdida de control del señor ministro de Defensa sobre las tropas, sobre el ejército y sobre la policía
nacional. Lo que vimos en Bogotá es una de dos cosas. O alguien que desde algún lugar, alguna zona gris de la institucionalidad ordenó disparar indiscriminadamente contra la población, o los policías, algunos mandos de los CAIs en las localidades de Bogotá decidieron disparar también amparados en ese discurso de Guerra Fría y sin ningún control del mando policial y del ministro de Defensa. Luego entonces hay una responsabilidad política clarísima también del ministro. Pero en tercer lugar hay otro hecho, Ariel y Armando, y es que tenemos un ministro de Defensa encubridor de las graves violaciones a los derechos humanos que cometen los soldados y los policías. Aquí en Bogotá, por ejemplo, el señor ministro, lo único que pudo hacer en términos de pedir perdón fue el asesinato de Javier Ordóñez, pero las otras 14 muertes, los otros 14 asesinatos no han merecido el perdón. Al contrario, todavía no conocemos los resultados de medicina legal de esas muertes. Esas investigaciones van a paso de tortuga y el ministro los protege. Y finalmente, un ministro que desacata las cortes, que desacata al Consejo de Estado sobre las tropas norteamericanas que hacen presencia en Colombia, que desacata a la Corte Suprema de Justicia, que no le hace caso al procurador. ¿Cómo y así, que manda al carajo el Congreso? ¿Cómo así pisotea el Congreso? ¿Cómo así que el que tiene en sus manos las armas de la República actúa por fuera de la Constitución, de la institucionalidad y de la ley? Un señor ministro así no puede ser ministro en ninguna democracia. El señor tiene que ponerse a un lado, y si quiere hacer campaña electoral, que no use el Ministerio de Defensa para hacer campaña presidencial. Que se ponga a un lado o le aplicamos una moción de censura en el Congreso de la República.